Hay una palabra que muchas personas repiten todos los días sin darse cuenta, y cada vez que la dicen le cierran una puerta a la abundancia. No es una palabra rara, no es una maldición antigua, no es un secreto escrito en un libro prohibido. Es una palabra común, sencilla, aparentemente inofensiva, pero puede estar entrenando tu mente para vivir esperando escasez. La palabra es no puedo. No puedo pagar eso. No puedo salir de deudas. No puedo cambiar. No puedo empezar otra vez. No puedo ganar más. No puedo con esto. Y tal vez tú digas, pero si es la verdad, si no puedo, no puedo. Y ahí está el punto más delicado. Desde mi punto de vista, el problema no es reconocer una limitación real. Todos tenemos momentos en los que algo no alcanza, algo duele, algo pesa o algo se complica. El problema empieza cuando una frase temporal se convierte en identidad. Cuando dejas de decir, ahora no tengo cómo, y empiezas a decir, yo no puedo. Porque una cosa describe una situación, la otra define quién crees que eres. Esta historia trata de un hombre que no estaba arruinado por falta de trabajo, sino por una frase que repetía tantas veces que terminó creyéndola más que a sus propias manos. Se llamaba Rafael Medina. Tenía 42 años, era mexicano, nacido en León, Guanajuato, y vivía en Phoenix, Arizona. Trabajaba como instalador de pisos. Era bueno con las manos, puntual, cuidadoso y muy respetado por quienes lo contrataban. Sabía medir, cortar, nivelar, reparar, calcular materiales y dejar una casa con ese olor a madera nueva que hace que un cliente sonría antes de pagar. Rafael no era flojo, no era irresponsable, no era de los que se sientan a esperar que la vida les resuelva todo. Al contrario, trabajaba desde muy joven. Había empezado ayudando a su padre en pequeños trabajos de construcción en León. Después en Estados Unidos aprendió a instalar pisos laminados, loseta, vinil, madera y alfombra. Con los años se volvió uno de esos trabajadores a los que la gente recomienda diciendo, llámale a Rafa, ese sí trabaja bien. Pero había algo raro en su vida. Aunque trabajaba mucho, nunca sentía que avanzaba. Ganaba, pagaba, volvía a deber. Le caía un buen proyecto, pero enseguida aparecía una emergencia. Cobraba un trabajo grande, y 3 días después el dinero ya estaba comprometido. Cada vez que alguien le decía que debía independizarse, formar su propia cuadrilla, o abrir una pequeña empresa, él respondía lo mismo. No puedo. Al principio lo decía como una explicación. No puedo, necesito más dinero. No puedo, no tengo contactos. No puedo, me falta equipo. No puedo, no sé de papeles. No puedo, está muy difícil. Pero con los años, la frase dejó de explicar y empezó a gobernar. Su esposa, Maribel, lo escuchaba decirla tantas veces que ya podía anticiparla. Cuando ella le mostraba un anuncio de una camioneta usada que podría servirle para trabajar mejor, Rafael decía, no puedo meterme en eso. Cuando un cliente le proponía hacer proyectos directamente sin pasar por contratistas, Rafael decía, no puedo con tanta responsabilidad. Cuando su hijo mayor le decía, apá, tú deberías tener tu propio negocio, Rafael se reía y contestaba, no puedo, mijo. Eso es para otra clase de gente. Esa frase era pequeña, pero construía una jaula. Y lo peor de una jaula hecha de palabras es que no se ve. Nadie te prohíbe salir. Nadie te pone candado. Pero tú mismo dejas de caminar hacia la puerta. Una tarde de agosto, Rafael recibió una llamada de una mujer llamada Patricia. Era dueña de 3 casas que rentaba en Phoenix y necesitaba cambiar el piso de 2 propiedades. Había visto un trabajo de Rafael en la casa de una amiga y quería contratarlo directamente. Era una oportunidad grande, no enorme, pero sí suficiente para cambiar algo. Si hacía bien esos 2 trabajos, Patricia podía recomendarlo con otros propietarios. Rafael escuchó los detalles, tomó notas y calculó mentalmente el tiempo, el material y la mano de obra. Sí podía hacerlo. Tenía la experiencia. Tenía contactos para conseguir materiales. Podía pedir ayuda a 2 compañeros de confianza. Podía organizar el calendario. Pero cuando Patricia le preguntó,
Entonces sí puedes tomar el proyecto completo. Rafael sintió que algo se cerró en su pecho y dijo, no puedo. Patricia se quedó en silencio. ¿No puedes por tiempo? Rafael pudo haber dicho, déjeme revisar agenda. Pudo haber dicho, sí puedo, pero necesito darle una cotización formal. Pudo haber dicho, puedo organizarlo en 2 etapas. Pero dijo, no puedo, yo normalmente solo trabajo por día con contratistas. Patricia agradeció y colgó. Esa noche Rafael llegó a casa más callado de lo normal. Maribel estaba preparando cena. Él dejó las botas junto a la puerta, se lavó las manos y se sentó a la mesa. No dijo nada hasta que su hijo le preguntó, ¿qué pasó, apá? Rafael respondió, me ofrecieron un trabajo grande. Maribel se detuvo. Y Rafael miró el plato. Dije que no. ¿Por qué? La respuesta salió sola. Porque no puedo. Maribel soltó el trapo que tenía en la mano. No gritó. No lo atacó. Solo lo miró con una tristeza cansada. Rafa, esa palabra te está quitando más dinero que cualquier deuda. Él se molestó. No empieces, Maribel. Pero ella no se detuvo. No, escúchame, tú no dijiste no sé cómo todavía, no dijiste necesito organizarme, no dijiste me da miedo, dijiste no puedo. Y cada vez que dices eso cierras la puerta antes de tocarla. Rafael se levantó de la mesa. Pues si no puedo, no puedo. Maribel respondió despacio, no. A veces sí puedes, pero tienes miedo de descubrirlo. Esa frase lo siguió toda la noche. No durmió bien, despertó varias veces. No por energía extraña, no por un ritual pendiente, sino por algo más duro, la posibilidad de que su vida no estuviera detenida solo por falta de recursos, sino por una orden que él mismo se repetía. Al día siguiente, en el trabajo, Rafael estaba instalando piso en una casa al norte de Phoenix. Trabajaba con un hombre mayor llamado Don Tomás, un salvadoreño de 68 años que llevaba décadas en construcción. Don Tomás era de pocas palabras, pero cada vez que hablaba decía algo que se quedaba dando vueltas. Mientras cortaban tablas, Rafael murmuró sin pensar, no puedo seguir así. Don Tomás levantó la mirada. ¿Y entonces por qué sigues hablando como si ya estuvieras sentenciado? Rafael frunció el ceño. ¿Cómo? Don Tomás apoyó la herramienta sobre la mesa. Mira, muchacho. La boca es como un martillo, puedes usarla para construir o para clavarte más hondo. Tú dices mucho no puedo. Y el problema no es que lo digas una vez. El problema es que tu cuerpo ya te cree. Rafael soltó una risa incómoda. ¿También usted me va a salir con eso? Don Tomás no se ofendió. No es cosa mística, es práctica. Si antes de medir una tabla yo digo, esto va a salir mal, mis manos se ponen tensas. Si antes de hablar con un cliente digo me va a rechazar, mi voz cambia. Si antes de cotizar un trabajo digo no puedo, mi mente deja de buscar caminos. Uno no necesita una maldición cuando tiene una frase que repite todos los días. Rafael se quedó callado, porque don Tomás no estaba hablando de suerte ni de magia. Estaba hablando de algo que él sí conocía, conducta. Mi opinión es que muchas personas pierden oportunidades no porque les falte talento, sino porque su lenguaje les corta la energía antes de empezar. No se trata de mentirte diciendo todo es posible cuando no tienes plan. Se trata de cambiar una frase que te cancela por una pregunta que te abre. En vez de decir no puedo, decir ¿cómo podría empezar? En vez de decir no tengo dinero, decir ¿qué parte sí puedo ordenar hoy? En vez de decir no sé, decir ¿a quién puedo preguntarle? En vez de decir eso no es para mí, decir ¿qué tendría que aprender para acercarme? La diferencia parece pequeña, pero no lo es. No puedo cierra. ¿Cómo puedo? Abre. Y la abundancia muchas veces no entra por una puerta cerrada. Don Tomás le contó a Rafael que años atrás él también había vivido atrapado por una frase. La suya era, ya estoy viejo. La repetía cada vez que alguien le hablaba de aprender algo nuevo, cobrar mejor o dejar de trabajar para contratistas abusivos. Un día su hija le dijo, papá, si sigues diciendo que ya estás viejo, vas a envejecer antes de tiempo. Esa noche don Tomás cambió la frase.
No empezó a decir soy joven porque no era cierto. Empezó a decir todavía puedo aprender una cosa más. Una cosa más. Con eso empezó. Aprendió a mandar mensajes profesionales a clientes, aprendió a usar fotos para mostrar su trabajo, aprendió a cobrar anticipos, aprendió a decir no. Y sin darse cuenta dejó de trabajar menos por necesidad y empezó a elegir mejor. Rafael escuchaba mientras seguía cortando tablas. ¿Entonces qué hago?, preguntó. Don Tomás respondió. Por 7 días cada vez que vayas a decir no puedo, te detienes, no la digas. Cámbiala por una pregunta. No tienes que sentirte valiente, solo cambia la orden. ¿Qué pregunta? La más simple, ¿qué sí puedo hacer hoy? Esa tarde Rafael llegó a casa y buscó a Maribel. Ella estaba doblando ropa en la sala. Él se quedó parado en la puerta, incómodo. Me dijiste algo ayer, dijo. Maribel no levantó la mirada. Te dije muchas cosas. Que a veces sí puedo, pero me da miedo descubrirlo. Ella lo miró. Rafael respiró profundo. Creo que tienes razón. Maribel no sonrió de inmediato. Había escuchado promesas antes, pero esta vez Rafael no prometió volverse empresario en una semana. No dijo que todo iba a cambiar mágicamente. Solo dijo, voy a hacer algo por 7 días. Cada vez que quiera decir no puedo, voy a cambiarlo por qué sí puedo hacer hoy. Maribel dejó la ropa a un lado. Eso sí te lo creo. El primer día fue difícil. Rafael no imaginaba cuántas veces decía no puedo hasta que intentó detenerse. En la mañana al ver una factura pensó, no puedo pagar todo esto. Se detuvo y corrigió, ¿qué sí puedo pagar hoy? Revisó la cuenta y pagó una parte pequeña. No resolvió todo, pero dejó de sentirse paralizado. En el trabajo, un cliente pidió una pequeña reparación adicional. Rafael pensó, no puedo, me va a atrasar. Se detuvo y preguntó, ¿qué sí puedo ofrecer? Le dijo al cliente que podía hacerlo al día siguiente con costo aparte. El cliente aceptó. Rafael ganó un poco más. Ese mismo día, al volver a casa, vio una publicación de Patricia, la mujer de las casas de renta. Estaba buscando a otro instalador. Rafael sintió vergüenza. Pensó, ya perdí esa oportunidad, no puedo escribirle, pero se detuvo. ¿Qué sí puedo hacer hoy? Podía escribir un mensaje profesional. Podía disculparse por no haber respondido con claridad. Podía decirle que si aún necesitaba ayuda, podía cotizar una parte del trabajo. Podía intentarlo sin exigir resultado. Escribió, buenas tardes, Patricia. Estuve pensando en el proyecto que me ofreció. Si todavía necesita apoyo, puedo revisar una de las casas y darle una cotización por etapas. Entiendo si ya consiguió a alguien, pero quedo a sus órdenes. Lo envió y dejó el teléfono boca abajo. No pasó nada esa noche. El segundo día Rafael despertó con la ansiedad de revisar el celular. Patricia no había respondido. La frase volvió. No puedo recuperar oportunidades perdidas. La cambió. ¿Qué si puedo mejorar hoy? Ese día tomó fotos limpias de su trabajo terminado. No fotos rápidas y oscuras, sino fotos bien encuadradas, con antes y después. Le pidió a un cliente permiso para usarlas como muestra. El cliente aceptó. El tercer día, Patricia respondió, todavía necesito a alguien para una de las casas. ¿Puede venir el viernes a revisar? Rafael sintió miedo. El mismo miedo de antes. La frase subió como reflejo. No puedo con esto. Pero esta vez no la dijo. Se quedó sentado en la camioneta mirando el mensaje y respiró. ¿Qué sí puedo hacer hoy? Podía preparar una lista. Podía llamar a 2 compañeros. Podía revisar precios de material. Podía pedirle a don Tomás que lo acompañara a ver el proyecto. Podía no saberlo todo y aún así dar el primer paso. El viernes fue a ver la casa. Patricia lo recibió con una carpeta en la mano. Rafael caminó por los cuartos. Midió, tomó notas, hizo preguntas. No fingió ser una gran empresa. Dijo la verdad. Puedo hacerlo por etapas. Para hacerlo bien, necesito separar materiales, mano de obra y tiempos. Le mando la cotización mañana. Cuando salió se sintió diferente, no porque ya tuviera el trabajo, sino porque no había escapado de sí mismo.
La cuarta noche Rafael se sentó con Maribel a preparar la cotización. Ella sabía usar mejor la computadora, él sabía calcular materiales. Entre los dos armaron un documento sencillo, no perfecto, pero claro. Cuando Rafael vio el total, se asustó. Está muy alto, no puedo cobrar eso. Maribel lo miró. Él se corrigió. Perdón, ¿qué sí puedo hacer? Ella dijo, puedes cobrar lo justo y explicar qué incluye. Esa frase fue otra puerta, porque muchas personas no dicen no puedo solo ante los problemas. También lo dicen ante la posibilidad de cobrar mejor, descansar más, pedir respeto o poner límites. Y ahí la escasez se vuelve costumbre. Rafael envió la cotización. Patricia tardó un día en responder. Aceptó una parte del proyecto, no todo, una parte. Pero esa parte era más de lo que Rafael ganaba en varias semanas trabajando por día. El quinto día, Rafael reunió a dos compañeros. Les explicó el trabajo, los tiempos y el pago. Uno de ellos intentó regatearle. Rafael sintió la frase en la lengua. No puedo exigir, pero la cambió. ¿Qué sí puedo decir con respeto? Y dijo, te estoy pagando justo, si no te conviene lo entiendo, pero no puedo bajar más sin afectar el trabajo. El compañero aceptó. Esa noche, Rafael llegó a casa cansado, pero con una energía distinta. Maribel lo notó. No pareces menos cansado, dijo, pero pareces menos derrotado. Rafael sonrió. Es que hoy no me derroté antes de empezar. Desde mi punto de vista, esa frase resume todo. Hay batallas que perdemos afuera, sí, pero hay otras que perdemos adentro antes de presentarnos, antes de llamar, antes de cotizar, antes de pedir, antes de intentar. Y muchas veces la palabra no puedo es la bandera blanca que levantamos sin darnos cuenta. El sexto día, Rafael empezó el trabajo en la casa de Patricia. Llegó temprano, con herramientas ordenadas, compañeros puntuales y materiales listos. Hubo problemas como siempre. Una pared estaba desnivelada, faltó una pieza, un corte salió mal. Pero cada vez que la frase aparecía, Rafael la cambiaba. No puedo con esto. ¿Qué sí puedo resolver ahora? No era pensamiento mágico, era enfoque, y el enfoque produce soluciones. El séptimo día, al terminar la primera etapa, Patricia revisó la casa, caminó despacio, tocó el piso nuevo, observó los detalles y dijo, usted trabaja muy bien, ¿por qué no toma más proyectos así? Rafael pudo haber contestado como antes, no puedo, pero sonrió, cansado y honesto. Estoy aprendiendo a hacerlo. Patricia le dijo que si terminaba la segunda casa igual de bien, lo recomendaría con otros propietarios. Esa noche, Rafael llegó a casa y encontró a su hijo en la sala. El muchacho le preguntó, ¿cómo te fue, apá? Rafael dejó las llaves en la mesa. Me dio miedo. Su hijo se quedó serio. ¿Pero lo hiciste? Rafael asintió. Sí, lo hice. Ese fue el verdadero cambio. No que el miedo desapareciera, sino que ya no tenía el poder de decidir por él. Durante los meses siguientes, Rafael no se volvió rico de golpe. No compró una empresa enorme. No dejó de tener problemas. Pero empezó a tomar proyectos pequeños por su cuenta, aprendió a cotizar, compró herramientas poco a poco, pidió anticipos. Abrió una cuenta separada para materiales, empezó a tomar fotos de sus trabajos, pidió reseñas, se equivocó varias veces, pero cada error le enseñó algo. Y cada vez que la frase no puedo aparecía, ya no la obedecía automáticamente. La miraba y preguntaba, ¿qué sí puedo hacer hoy? Para mí esa es una de las formas más reales de cambiar una mentalidad de escasez. No se trata de repetir afirmaciones vacías, se trata de cambiar la conversación interna que dirige tus acciones. Porque si tu mente solo escucha imposibilidad, tus ojos dejan de buscar opciones. Pero si tu mente escucha una pregunta, empieza a trabajar. Una afirmación puede motivarte por un momento. Una pregunta puede ponerte en movimiento. Y el movimiento es lo que cambia una vida. Por eso,
Si tú sientes que hay una palabra que está bloqueando tu abundancia, observa tu lenguaje esta semana, no para juzgarte, sino para conocerte. ¿Cuántas veces dices no puedo? ¿Cuántas veces dices no me alcanza? ¿Cuántas veces dices eso no es para mí? ¿Cuántas veces dices ya es tarde? ¿Cuántas veces dices así soy? No te estoy diciendo que niegues tu realidad. Si hoy no tienes dinero para algo, no digas una mentira. No digas soy millonario si tu cuenta está en cero y tu mente sabe que estás actuando. Mejor di algo más poderoso y más honesto. Hoy no puedo pagarlo completo, pero puedo ordenar el primer paso. Todavía no sé cómo hacerlo, pero puedo aprender una parte. Me da miedo, pero puedo pedir información. No tengo todo, pero puedo empezar con algo. No sé si va a funcionar, pero puedo intentarlo con cuidado. Eso no es fantasía, eso es recuperar dirección. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Cuál es la frase que más repites cuando tienes miedo? ¿Dices no puedo? ¿Dices no me alcanza? ¿Dices siempre me pasa lo mismo? ¿Dices yo no nací para eso? Porque a veces la frase que más repites es la instrucción que tu vida está obedeciendo. Rafael entendió eso tarde, pero no demasiado tarde. Y esa es otra lección importante. Mientras una persona siga viva, todavía puede cambiar una frase. Y cambiar una frase puede cambiar una decisión. Y una decisión repetida suficientes veces puede cambiar un destino. Un año después, Rafael no era famoso ni millonario, pero tenía algo que antes no tenía: una pequeña lista de clientes propios, una camioneta mejor, 2 ayudantes que lo respetaban, una cuenta separada para su negocio, y una frase nueva escrita en una tarjeta pegada en la visera de su camioneta: ¿qué sí puedo hacer hoy? Cada mañana la veía antes de manejar. Cada vez que un trabajo se complicaba, la leía. Cada vez que el miedo regresaba, la repetía. No como una frase mágica, como una herramienta. Porque eso son las palabras, herramientas. Algunas construyen, otras destruyen, algunas abren, otras cierran, algunas te devuelven poder, otras te lo quitan. Si quieres probar esto, hazlo durante 7 días. Solo 7. No tienes que cambiar toda tu vida de golpe. Solo observa una frase. Cada vez que vayas a decir no puedo, detente, respira y cambia la frase por una pregunta. ¿Qué sí puedo hacer hoy? Luego, haz una acción pequeña. Una llamada, un mensaje, un cálculo, una limpieza, una cotización, una disculpa, una pregunta, un ahorro mínimo, un paso. No subestimes los pasos pequeños. Muchas puertas grandes se abren con movimientos pequeños repetidos con honestidad. Y si esta historia te habló, suscríbete a Mentalidad Millonaria hoy. Aquí compartimos relatos originales sobre abundancia, energía, prosperidad y sabiduría antigua, siempre con una mirada consciente y práctica. Dale like si este mensaje llegó en el momento correcto y escribe en los comentarios: sí puedo empezar, porque tal vez hoy no necesitas tener todo resuelto. Tal vez hoy solo necesitas dejar de cerrar la puerta con tus propias palabras y preguntarte con honestidad: ¿qué sí puedo hacer hoy?